Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotras estamos compartiendo este espacio con la contadora Graciela Van, la contadora Gabriela Fabroni y quien les habla, que soy la contadora Viviana Rodríguez. Bueno, en la clase anterior habíamos analizado los distintos tipos de afirmaciones que podíamos encontrar en los estados contables. Recordemos que el auditor debe proceder al examen de las manifestaciones globales y de las afirmaciones específicas contenidas en los estados contables. Tendrá en cuenta un objetivo de auditoría con el fin de obtener los elementos de juicio que respalden su opinión contenida en el informe. Es decir, entonces, ¿qué es el elemento de juicio? El elemento de juicio es la evidencia obtenida por el auditor después de haber aplicado los procedimientos de auditoría. Ahora sigamos y pensemos. ¿Cómo hace el auditor para obtener estos elementos de juicio? Lo hace a través de la utilización de técnicas de auditoría, como por ejemplo, examen físico y recuento, confirmación, recómputo, etc. Estas técnicas de auditoría son los métodos básicos empleados por el auditor para reunir los mencionados elementos de juicio. A su vez, estas técnicas abarcan uno o varios procedimientos. Según Fowler-Newton, los procedimientos son las tareas necesarias para dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas al trabajo del auditor. ¿Y cómo es esto que las técnicas abarcan uno o varios procedimientos? Es que la técnica es el género y el procedimiento es la especie. Por ejemplo, consideremos la técnica nuevamente de examen físico y recuento. El procedimiento podrá ser arqueo si se aplica a la afirmación caja. En tanto que si la aplicamos a la afirmación bienes de uso, el procedimiento será inspección ocular. Siempre hablando, ¿no es cierto?, de que el objetivo que estemos buscando sea el de probar existencia. Y entonces ahora estamos en condiciones de ubicarnos en qué etapa del proceso de formación de juicio estamos. ¿Qué opinan ustedes? Y efectivamente estamos en la etapa de ejecución. Los invito a que vayan a la RT 37 en normas de auditoría, auditoría externa de estados contables, en normas para su desarrollo, y ahí ustedes van a ver en el punto 3.5 que dice que el auditor debe reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan emitir su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría. Ahí enumera y comienza con el primero, que es la evaluación de control interno, cotejo de estados contables con registros, revisión de correlación entre registros contables y entre estos y la correspondiente documentación respaldatoria, etc. Entonces, habiendo recordado estos procedimientos, vamos a la filmina siguiente, donde tenemos un cuadro que ustedes ya vieron todos estos temas en las clases teóricas. Pero este cuadro está presentado de una manera diferente para que podamos ir a resolver después lo que nos plantea este trabajo práctico. Entonces, ¿se acuerdan que además que el auditor debe hacer una evaluación de la validez y suficiencia de los elementos de juicio? Es porque algunas evidencias obtenidas podrán ser concluyentes y otras no. ¿Por qué? Porque las evidencias que va obteniendo el auditor de la aplicación de los procedimientos, unas son más confiables que otras. ¿Y esto de qué depende? Y depende de la fuente. Por eso acá en este cuadro tenemos el tipo de elemento de juicio, cuál es la fuente y cuál es el procedimiento. Entonces, por ejemplo, la confirmación de terceros es una afirmación escrita obtenida en forma directa de alguien ajeno a la empresa respecto de un hecho sobre el cual dicha persona está en condiciones de expedirse. Esta afirmación, digamos, es más confiable que una afirmación que podría obtener de un funcionario o empleado de la empresa auditada. ¿Me explico? Entonces ahora repasemos el cuadro.
Empezamos con, supongamos que fuera la afirmación caja. Ahí me dice, acá me está diciendo examen físico por el auditor de la existencia de cosas manifestadas en las cuentas. Entonces, si nosotros pensamos que es caja y el objetivo de auditoría es existencia, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Para caja, ahí ustedes fíjense en la columna de procedimiento, para caja sería arqueo. Si estuviéramos hablando de bienes de cambio, sería presencia de la toma física de inventario. ¿Está? Sigamos entonces, es decir que este elemento de juicio es concluyente de que las cosas examinadas existen. Además, como es realizado directamente por el auditor, al auditor le queda lo que se denomina experiencia sensorial de haber visto. Y no solo eso, el auditor pudo ver el estado de lo que ha inspeccionado. Por ejemplo, el estado de los billetes, distinguir si hay un billete falso y poder identificarlo. Entonces, ¿cuál es la fuente? Y la fuente es el propio auditor y su conocimiento sobre el objeto auditado. Hay que destacar entonces que este elemento de juicio es una de las pruebas más sólidas que puede obtener el auditor. ¿Por qué? Justamente por lo que dijimos, porque es la propia fuente es el auditor. Vamos al caso 2, tenemos afirmaciones hechas por terceros independientes, escritas u orales. Pongamos un ejemplo, deudores por venta, y que el objetivo sea existencia. Si yo quiero probar la existencia de deudores por ventas, pensemos, ¿qué evidencia podría buscar el auditor que le permita comprobar que esos créditos existen? O sea, que le permita verificar que la empresa realmente tiene a cobrar una determinada suma de dinero por ventas realizadas a crédito. Un elemento útil a tal efecto sería la afirmación de cada deudor que diga que efectivamente le debe a la empresa. Entonces, el procedimiento que tengo que aplicar sería la confirmación directa de terceros, también llamada circularización directa de terceros. El elemento de juicio que voy a obtener si yo aplico este procedimiento es la afirmación de un tercero. Será la respuesta del cliente. Y es escrita, obtenida directamente por el auditor, y la fuente en este caso, ¿quién es? Es un tercero, no cualquier tercero, es un tercero debidamente capacitado o informado sobre la materia que se le consulta. El caso 3, documentos justificativos, dice preparados fuera de la empresa o preparados dentro de la empresa. Como en el camino que va siguiendo el auditor debe recopilar evidencia, otra evidencia muy fuerte y muy utilizada por el auditor es la prueba documental. Esta comprende gran variedad de documentos, de fuente diversa, porque puede ser que el documento, como dice ahí, esté preparado dentro de la empresa auditada o puede haber sido preparado por terceros. Por ejemplo, las facturas de compras de mercaderías proceden de una fuente que es fuera de la empresa, que es ajena a la empresa. Y por ello, en ese caso, va a ser más confiable que aquellos documentos que surgen del sistema de información del ente auditado, como es, por ejemplo, el sub mayor de determinado cliente. Entonces, para llegar a la evidencia, que son los documentos, el procedimiento que se debe aplicar es examen de la documentación respaldatoria y luego cotejo con registro. Otro procedimiento también de los denominados de examen de documento es el examen de documentos importantes. La documentación a la que estamos haciendo referencia, entonces serán las facturas, remitos conformados. Cuando decimos examen de documentación importante, nos estamos refiriendo a actas de reuniones de socios, contrato de provisiones, contrato de franquicias, etc. Bien,
Continuando con los tipos de elementos de juicios, acá tenemos el tipo de elementos de juicio que enuncia Mauss, que son afirmaciones hechas por funcionarios y empleados de la empresa, formales o informales. Bien, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, sueldos y jornales. Si nosotros queremos validar el objetivo de propiedad, ya sabemos, ¿no es cierto?, que esta cuenta sueldos y jornales es una afirmación de hechos pasados que representa un conjunto de transacciones ocurridas durante el ejercicio. Para validar esta cuenta, ¿no es cierto?, corresponde que esta cuenta corresponde a servicios reales prestados por empleados que trabajaron en el ente durante el ejercicio auditado. En principio, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo, auditor? Lo primero que voy a hacer es apersonarme, ¿no es cierto?, en la empresa y buscar aquel funcionario o empleado que me pueda decir cuántos empleados tiene la empresa, ¿sí? Entonces, yo voy a recurrir a ese empleado que puede ser el jefe de personal o el encargado de recursos humanos, quien podrá suministrarnos su respuesta en forma verbal o en forma escrita. Entonces, aquí lo que estoy aplicando para obtener este elemento de juicio es el procedimiento preguntas a funcionarios o empleados del ente, que es el procedimiento que está enunciado en la RT 37 como el número 11. La fuente que utilizo es el empleado o funcionario del ente, es decir, el jefe de personal o el encargado de recursos humanos, ¿se entiende? La fuente es a dónde voy a ir para poder obtener el elemento de juicio, ¿sí? Bien, esto sería un elemento válido, pero ¿ustedes creen que sería suficiente? En realidad, el auditor va a solicitar también una nómina de empleados registrados y lo va a verificar con el libro de registro único que pide la ley de contrato de trabajo, donde tienen que estar declarados todos los empleados. Pero ¿serían todos los empleados del ente? Existe el riesgo de que algún empleado no esté registrado. Entonces el auditor, haciendo una inspección ocular, que es otro procedimiento, e indagando a cada empleado sus datos, tareas que realiza y fecha de alta, va a corroborar que está registrado. Ahora bien, si detecta que hay un empleado, ¿no es cierto?, que no está registrado, es decir, que no está dado de alta, indagará a la gerencia. Y bien, la gerencia le puede contestar y darle una explicación, ¿sí? Le solicitará una manifestación escrita de la gerencia que explique la situación de los empleados que no están registrados, porque puede ser que sean empleados que tengan contratos becarios, que tengan otros tipos de contratos. Entonces, acá es donde aparece la manifestación escrita de la gerencia, donde la gerencia, donde va a quedar asentado, ¿no es cierto?, que los empleados son los que se encuentran declarados y que pueden existir otros que pueden provenir de contrato o pueden ser becarios de la empresa. Bien. Seguimos con el quinto tipo de elemento de juicio enunciado por Mauss, que es cálculos realizados por el auditor. Este elemento de juicio normalmente lo obtenemos cuando queremos probar los objetivos de evaluación y de exposición. Demos un ejemplo. La afirmación ventas. El objetivo, exposición. ¿Sí? Queremos saber, ¿no es cierto?, si la cuenta venta está bien expuesta en los estados contables. Esta es una afirmación de hechos pasados. Así, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que va a hacer el auditor? Toma el mayor de la cuenta venta y realiza un control de suma del mismo y valida que el importe resultante de esa suma que hizo del mayor coincide con lo que está expuesto en la cuenta venta, en el rubro venta del estado de resultado. Este procedimiento que aplica el auditor, según RT7, se denomina comprobaciones matemáticas, que consiste en verificar la exactitud matemática de los documentos o registros, en este caso el mayor contable. La fuente es el propio auditor. ¿Qué significa? Que si bien el auditor recibió el mayor contable de la cuenta venta de un sistema computarizado que tiene la empresa, que aparentemente es confiable, tiene que constatar que esté bien sumado. ¿Y cómo lo hace?
haciendo la suma a través de una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo. Y esa planilla donde realizó su suma va a ser su papel de trabajo. Entonces, el elemento de juicio que obtuvo son los cálculos realizados por el auditor que quedan asentados en un papel de trabajo que es esa hoja de cálculo donde realizó la suma. ¿Se entiende? Bien. Ahora continuamos con los siguientes elementos de juicio. Sí, vamos a analizar el sexto, que es procedimientos satisfactorios de control interno. Para el auditor es muy importante obtener este elemento de juicio, puesto que ya habíamos hablado en las primeras clases que si el sistema de control interno imperante en la empresa auditada está funcionando y ofrece una razonable seguridad de que está diseñado para evitar errores, entonces sabrá el auditor que la información producida dentro de la empresa es confiable. Ahora, el auditor, para obtener esta seguridad, deberá aplicar el primer procedimiento que está previsto en la RT 37, que hace un rato lo nombramos, que en el punto 3, o sea, dentro de la auditoría externa de estados contables y de normas para su desarrollo, en el punto 351 dice que es la evaluación del control interno pertinente a la valoración del riesgo siempre con relación a su tarea, siempre que el auditor decida depositar confianza en el control interno del ente. Entonces, los procedimientos que va a aplicar es evaluación de las actividades de control y dentro de estas pruebas son las denominadas pruebas de cumplimiento de controles. ¿Para qué? Para probar el funcionamiento durante todo el periodo objeto de examen. ¿Cuáles serían? Serían esas pruebas. Observaciones de actividades para probar si responden a los controles establecidos, porque puede ser de que tengan un manual y estén establecidos en el manual de determinada manera, pero el auditor tiene que observar si verdaderamente los empleados están siguiendo las pautas de control establecidas en los manuales, que puede ser que en la práctica se esté realizando las operaciones de otra manera. Pruebas de transacciones, que son pruebas detalladas de operaciones y de los comprobantes que dan origen a esas operaciones, reprocesos, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la fuente? O sea, ¿de dónde obtiene el auditor los elementos de este elemento de juicio? Es del sistema imperante en la empresa. Sistema de control interno y los sistemas, ¿no es cierto?, también de información. Ahora vamos al séptimo elemento de juicio, que es actos subsiguientes de la empresa sujeta a examen y de terceros. Este elemento de juicio también es muy valioso porque obtenerlo le va a permitir al auditor mirar retrospectivamente un hecho después de finalizado el periodo bajo examen. Gaby, ¿me la podés volver a la filmina, por favor? Así, por ejemplo, si los estados contables contienen una afirmación, por ejemplo, proveedores por 800.000, y tiempo después del cierre existe un pago con cheques por esa suma, es decir, un pago realizado con cheques, que fue este cheque es cobrado, donde vamos a ver si este cheque realmente está pagado, es en el extracto bancario, ¿verdad? Entonces, existiría una prueba de que este valor consignado en la cuenta al cierre era real, existía esa deuda con proveedores. El procedimiento que me va a permitir obtener esta evidencia se llama seguimiento de hechos posteriores o de operaciones posteriores. Y acá nosotros lo tenemos en general, compras, pagos, cobros, etcétera. Pero en este caso, ¿no es cierto?, sería un seguimiento de un pago que se hace al proveedor. Y se debe complementar
¿Con qué? Con el examen de la documentación y cotejo con registros. En este caso, ¿cuál sería la documentación? Sería la orden de pago firmada por el proveedor, el recibo emitido por este proveedor que debiera estar adjunto a la orden de pago, el extracto bancario de fecha posterior al cierre donde se evidencia el pago del cheque entregado oportunamente al proveedor. ¿Cómo se evidencia esto? Verificando que el número de ese cheque aparezca debitado en el extracto bancario con una fecha posterior a la fecha de cierre y posterior a la fecha del recibo del proveedor. En cuanto a la fuente, es sin duda el sistema de información del ente auditado, pero también tenemos documentación de fuente externa, como por ejemplo el recibo del proveedor y el extracto bancario, en este ejemplo. Bien, continuando entonces con los tipos de elementos de juicio, estamos enunciados por Mauss, tenemos el número 8, que son registros subsidiarios llevados regularmente. ¿Sí? Acá la fuente va a ser el subsistema contable del ente auditado y tenemos la enunciación de los diferentes procedimientos. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos validar el importe de la cuenta proveedores 100.000 pesos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nosotros vemos de nuevo acá que la fuente es el subsistema contable del ente auditado. Entonces, ¿hacia dónde voy a ir yo para auditor para poder obtener el elemento de juicio que necesito? Tengan presente que siempre el elemento de juicio, en este caso, va a ser un registro contable. Entonces, volviendo al ejemplo, si quiero validar el importe de la cuenta proveedores, 100.000, voy a partir de los estados contables, del estado de situación patrimonial, voy a verificar el saldo de 100.000 pesos en el estado de situación patrimonial, luego voy a ir al balance de sumas y saldo. Como este balance tiene que haber surgido de un mayor, lo cotejo al saldo de balance de proveedores, del balance de sumas y saldo, con el mayor contable de la cuenta proveedores. Al mayor contable con cada submayor, si es que hubiera, de cada uno de los proveedores que tiene el ente auditado. A su vez también, obviamente, me voy a ir al libro diario donde están los asientos contables. Y recién de allí voy a llegar a la documentación respaldatoria. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que estoy aplicando es el procedimiento 3 de la Resolución Técnica 37, que se denomina revisión de la correlación entre registros contables y entre estos y la correspondiente documentación comprobatoria. ¿De dónde obtengo el elemento de juicio? ¿Cuál es la fuente? La fuente va a ser el sistema contable que utiliza la empresa y el elemento de juicio que voy a obtener es, por ejemplo, el mayor contable de la cuenta proveedor. ¿Se entiende? En conclusión, podemos decir que este procedimiento tiene la característica que no solo me va a permitir analizar si el saldo de la cuenta es correcto, sino que también me va a permitir ver si todo el circuito ha sido seguido correctamente. O sea que aquí funciona además como prueba de cumplimiento del método de registración empleado por el ente. ¿Se entiende? Bien, pasemos para el próximo elemento de juicio, que es, interrelación entre la información examinada. La fuente es el subsistema contable del ente auditado, más específicamente los estados contables, y los procedimientos comprobación de la correlación de la información conexa. Bien. Acá, para obtener este tipo de elementos de juicio, nosotros tenemos que validar, ¿no es cierto?, o relacionar cuentas o datos que estén vinculados entre sí. Por ejemplo, si yo tengo la cuenta bienes de uso y dentro de la cuenta del rubro bienes de uso está la cuenta inmueble, por otro lado, voy a relacionar la cuenta inmueble con la amortización del ejercicio de inmueble, ¿sí? Entonces, yo voy a poder aplicar el porcentaje definido por la empresa, ¿no es cierto?, voy a poder realizar el recálculo de la amortización relacionándolo con el saldo que tiene la cuenta de inmuebles. O, por ejemplo, puedo tomar también la cuenta ventas y la cuenta comisiones sobre ventas. Entonces, si sabemos de que la comisión es de un 3%, voy a aplicar
ese 3% sobre las ventas para determinar si está bien calculado o no. ¿Me entienden lo que estamos haciendo? Eso es lo que estamos nosotros realizando acá. Estamos aplicando, ¿no es cierto?, pruebas analíticas, ¿sí? Estamos aplicando pruebas analíticas para poder obtener este tipo de elementos de juicio, ¿sí? Y obviamente la fuente o de dónde proviene van a ser las cuentas que están expuestas en los estados contables. ¿Se entendió? Bien. Ahora sí, vamos a continuar con el desarrollo del práctico. Bueno, ahora vamos a resolver el punto 3b de este trabajo práctico, que dice que, de acuerdo a las afirmaciones contenidas en las cuentas analizadas, complete el siguiente cuadro y tenemos unas columnas. Comencemos con la primera, que me dice la cuenta a auditar, que en este caso va a ser caja, el objetivo de auditoría, que vamos a ahora abordar, es existencia, cuál es el elemento de juicio que voy a obtener, el procedimiento de auditoría típico para ese objetivo, y los elementos con los que trabaja el auditor en cada procedimiento que se aplique. Entonces, en este caso tenemos caja, el objetivo es existencia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento típico para este objetivo? Y para caja es el arqueo. Ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, para aplicar este procedimiento, ¿con qué elementos trabaja el auditor? Y bueno, trabaja con los billetes, monedas y valores que recuenta al momento de realizar el arqueo. También ahí va a haber cheques corrientes, va a haber comprobantes, si fueran, por ejemplo, de gastos, que están en poder del responsable. También va a tener otro tipo de comprobantes que podrían ser de cobranzas. ¿Por qué? Porque también al realizar las ventas al contado, las ventas a crédito, esta empresa cuando cobra emite recibos de cobranzas y también las facturas de venta de contado por las ventas que se hayan realizado en ese momento. Y también puede haber órdenes de pago. Las órdenes de pago van a estar, ¿no es cierto?, con los recibos que cada proveedor o acreedor ha dejado al haber recibido el pago. También boletas de depósito. ¿Y cuál es el elemento de juicio? El elemento de juicio es la inspección ocular. Y este elemento de juicio ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, el examen físico que está realizado por el auditor. Ahora vamos a el siguiente objetivo para esta misma cuenta que es caja, que está en la siguiente filmina, que es propiedad. El objetivo sería propiedad. Pensemos, ¿no es cierto?, para obtener este elemento de juicio que nosotros vamos a necesitar para validar la propiedad, ¿qué procedimiento sería el típico? ¿Qué procedimiento me va a permitir validar que estos elementos que arqueamos son de propiedad de la empresa auditada? Efectivamente, el procedimiento adecuado es el examen de documentación y cotejo con registros. ¿Y con qué elementos? ¿Me pasas la filmina, por favor? Gaby. ¿Con qué elementos trabaja el auditor para el objetivo propiedad? Bueno, el auditor acá trabaja con las facturas de venta de contado, con los recibos de cobranza, donde consta que la empresa auditada es la titular, con el mayor de la cuenta caja, porque allí también se reflejan los ingresos y los egresos de fondo. ¿Y cuáles son los elementos de juicio que le quedan al auditor después de haber aplicado este procedimiento? Le queda la documentación respaldatoria
de los ingresos de fondo, que vuelvo a decir, son las facturas de contado, los recibos de cobranza, también las mayores. Pero acá sí, en general, se aplica, el auditor va a trabajar por muestreo. Entonces no es que el elemento de juicio van a ser todas las facturas de contado o todos los recibos de cobranza de todo el ejercicio que estamos auditando. Van a ser los que correspondan a la muestra que el auditor ha definido y que ha trabajado y que lo va a tener en sus papeles de trabajo. También los registros y el mayor de la cuenta caja. Pasamos al siguiente. Liliana, ¿me permite un momentito? Por favor. A ver, antes de seguir avanzando, antes de seguir avanzando, digo, quiero hacer un pequeño aporte. En este momento estamos trabajando y procurando demostrar cuál es la existencia de los billetes y monedas, y una vez que ya hemos probado que esos elementos existen, o sea que esos billetes y monedas existen porque los hemos arqueado, tenemos que además constatar que esos billetes y monedas que están en poder de la empresa realmente le pertenecen a la empresa. Entonces, por eso es que estábamos trabajando con un conjunto de documentación que permita verificar que efectivamente esos billetes y monedas le pertenecen a la empresa. Entonces decimos, ¿por qué es tan necesario hacer esta relación? Porque los billetes y las monedas no tienen la misma posibilidad de identificar que otros bienes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los billetes y monedas que tiene la empresa pueden ser los mismos billetes y monedas que tiene cualquier otra persona que estuviera dentro de la empresa. ¿Cómo sabemos cuáles son los billetes y monedas que le corresponden a la empresa y los que corresponden, por ejemplo, al tesorero, que es el custodio de estos mismos billetes y monedas? Como hay que hacer esa separación, es necesario saber cuánto debía tener en billetes y monedas el tesorero. Por eso se trabaja con la documentación de las últimas cobranzas, de los últimos pagos, las últimas boletas de depósito, de modo que permitan definir cuánto debía ser el saldo de billetes y monedas que debían estar en poder del tesorero al momento de tomar el arqueo. Bien, eso nada más quería aclarar. Bien. Ahora vamos a, Vivi, vamos a continuar en otro video, porque ahora vamos a cortar acá, que continuamos en otro video. Bueno, dale, gracias.